Bueno, buenas noches. En el día de hoy vamos a versar en relación a los síndromes vasculares del tronco encefálico, de todo el tronco encefálico. Y vamos a empezar en sentido caudorrostral, es decir, nos vamos a ir evaluando los síndromes más icónicos desde la parte más inferior del tronco hasta el mesencéfalo, que es la porción superior. Si bien es cierto, la mayor parte de los síndromes que vamos a ver hoy son de naturaleza vascular, hay unos pocos contados que tienen otro tipo de elemento etiológico implicado que analizaremos en el transcurso de la clase. Empecemos con los síndromes vulvares. Dentro de los síndromes vulvares clásicos tenemos alrededor de 6 u 8, en dependencia de la literatura que consultemos. Nosotros vamos a hablar hoy de los síndromes más icónicos. Empecemos por el síndrome de Wallenberg, descrito por primera vez en 1895. Este síndrome, desde el punto de vista topográfico, se localiza en la porción dorsolateral del bulbo raquídeo. Dentro de las estructuras que se encuentran afectadas desde el punto de vista anatómico está el núcleo del tracto espinal del quinto par craneal. Además de eso, el núcleo ambiguo, las fibras de los pares craneales 9 y 10, el tracto espinotalámico lateral, la vía simpática central del núcleo vestibular inferior, el pedúnculo cerebeloso inferior. Junto con el pedúnculo cerebeloso inferior también se afectaría el tracto espinocerebeloso anterior, el núcleo cuneatus lateral, que forma parte de las inmediaciones anatómicas, el área postrema, motivo por el cual vamos a ver que se van a desarrollar algunas anormalidades mínimas de el movimiento, la formación reticular y el núcleo del tracto solitario, que es el núcleo dorsal del décimo par craneal. Estas estructuras que se encuentran afectadas en el núcleo de Wallenberg, en el síndrome de Wallenberg, en dependencia de la extensión del daño vascular, pueden ser altamente comprometedoras de la conciencia, aunque en la práctica no es una lesión que se manifieste con frecuencia con un síndrome comatoso. Dentro de sus elementos etiológicos fundamentales está la oclusión de la cerebelosa posterior-inferior y de la arteria vertebral. Esas son las arterias que con mayor frecuencia suelen perturbar el aporte sanguíneo a la región, dando como resultado el desarrollo del síndrome. También hay variantes ocasionales que se asocian a la hemiparesia contralateral, como en el síndrome de Opalski, que es una variante de este síndrome de Wallenberg. Dentro de sus manifestaciones clínicas resumidas, e insisto que resumidas porque suele ser un poquito más florido, algunos de los síntomas suelen ser inconstantes, pero bueno, vamos a ver las cosas más relevantes que son a pertinencia para el conocimiento de un médico general. Estaría la hipoestesia facial, la reflexia corneal ipsilateral, hay disfonía por una afectación de las cuerdas vocales ipsilaterales, podemos tener arreflexia del reflejo nauseoso ipsilateral, hipoestesia heterosectiva del tronco y los miembros contralaterales a la lesión, todo eso concomitando con un síndrome de Horner, cuyas características ya ustedes conocen de ciclos anteriores. Vamos a tener como un elemento relativamente constante la presencia de un vértigo con nistagmo horizontal rotatorio, con tendencia a caer hacia el lado de la lesión, y todo esto suele estar acompañado o inmerso en un síndrome cerebeloso ipsilateral del hemicuerpo que se encuentra afecto derecho e izquierdo indistintamente, junto con las náuseas, vómito,
podemos encontrar la taquicardia, la disnea, la pérdida del gusto y ocasionalmente también podemos ver el hipo como un síndrome acompañante como un síntoma acompañante del síndrome de Wallenberg. A continuación, subiendo desde el punto de vista anatómico, estaríamos hablando de el síndrome medial preolivar anterior, también conocido como síndrome de Dejerín, descrito por primera vez en 1914, dentro de las estructuras que por excelencia se encuentran afectas en el síndrome de Dejerín, está el núcleo, las fibras del 12 par, la pirámide vulvar, el lemnisco medial, la oliva y el fascículo longitudinal medial. Al igual que el síndrome anterior, es un síndrome que usualmente tiene como elemento etiológico la oclusión de las perforantes paramedianas de la arteria espinal anterior, la vertebral o la basilar en su segmento inferior. Cualquiera de esos vasos, en una oclusión parcial o total, sería capaz de originar un síndrome de Dejerín. Dentro de sus manifestaciones clínicas más elocuentes está la parálisis flácida con atrofia y fasciculaciones de la hemilengua afecta, es decir, bueno, la hemilengua afecta, que en este caso va a ser ipsilateral al lado de la lesión. Hay hemiparesia flácida y contralateral con respecto a la cara. Puede haber un nivel de hemihipoestesia contralateral, conservando la sensación heteroceptiva en el caso de el lado de la cara afecto. Vamos a ver que hay alteraciones en el paladar ipsilateral. En algunas ocasiones se puede llegar a ver el nistagmo como parte de la afectación. Las lesiones, cuando las lesiones del síndrome, que por cierto son bastante infrecuentes, se manifiestan de forma bilateral, entonces hay una cuadriplegia flácida que respeta la cara, con parálisis flácida bilateral de la lengua, hay hipoestesia propioceptiva de los cuadrantes, sobre todo de los cuadrantes superiores de las extremidades superiores, puede haber fallos respiratorios en algunos casos, sobre todo cuando la lesión es de naturaleza bilateral. A continuación, ascendiendo en la topografía anatómica, estaría el síndrome de Abelis, que es un síndrome descrito por primera vez en 1891, corresponde a la porción lateral de los síndromes vulvares clásicos. En este síndrome, las estructuras afectas por excelencia serían las fibras del 12 par craneal. La fibra del 12 par craneal aquí no están afectas. Estaría afecto el ambiguo y el espinotalámico lateral. Estaríamos hablando de que bajo ninguna circunstancia las fibras motoras estarían implicadas porque estamos frente a un síndrome de naturaleza eminentemente sensorial. Dentro de los síntomas fundamentales está la parálisis del paladar blando, de las cuerdas vocales ipsilaterales, con hemihipoestesia heteroceptiva contralateral. Esos serían los elementos de naturaleza motora y sensitiva, motora a expensa de par craneal, es decir, de la vía geniculada o corticonuclear, y el elemento etiológico que se encuentra implicado generalmente en el desarrollo del síndrome de Abelis es un elemento trombótico de la arteria vertebral. Ocasionalmente hay afectación del lemnisco medial, del tracto solitario, haciendo que el síndrome se acompañe de un Horner ipsilateral con hemiparesia contralateral. Esos serían los componentes fundamentales del síndrome de Abelis. Si bien es cierto, hay un elemento mixto allí, el predominio sería motor, pero a expensa de pares craneales indirectamente de la vía piramidal. A continuación seguimos ascendiendo. Tendríamos el síndrome de Jackson, que es un síndrome descrito por primera vez en 1864, corresponde a la porción dorsal del bulbo raquídeo, de los síndromes clásicos del bulbo raquídeo,
En ese síndrome se afectan las fibras del décimo, el núcleo del ambiguo, el onceno y 12 pares craneales respectivamente. Usualmente las lesiones son en el curso de neuropatías craneales múltiples, más que de naturaleza vascular. Y dentro de las manifestaciones clínicas que tendría el síndrome de Jackson sería la parálisis flácida del paladar blando, la faringe, la laringe ipsilateral, con parálisis y atrofia del esternocleidomastoideo, el trapecio y de la lengua. A continuación, estaríamos arribando al quinto síndrome de los síndromes vulvares, el quinto síndrome de abajo hacia arriba, ¿no? De caudo cefálico, que sería el síndrome de Smith, que está descrito por primera vez en 1897, corresponde a la porción inferior. En este síndrome, las estructuras afectadas serían el núcleo del ambiguo, el núcleo vulvar, el espinal y el nervio, el onceno nervio espinal. Aquí usualmente es discutible el elemento vascular implicado como etiología. Es otro de los síndromes que, al igual que el anterior, suele verse en el curso de neuropatías extracraneales múltiples. Las manifestaciones clínicas de este síndrome serían a expensas de la parálisis flácida del paladar blando, la faringe, la laringe ipsilateral, la parálisis flácida con atrofia del músculo esternocleidomastoideo, y hay una parálisis parcial del trapecio, no siempre se logra ver. Obviamente eso va a estar en dependencia de las características del desarrollo muscular y la edad de nuestro paciente. Seguimos con el penúltimo de los síndromes vulvares, el síndrome de Sestance-Nice, en 1903, descrito por primera vez. Es un síndrome de topografía rostral dorsal. En ese síndrome nosotros vamos a ver que hay una combinación del Wallenberg, el Abelis y el Babinski de Nayot. Las estructuras que se afectan por excelencia en este síndrome serían el núcleo ambiguo, el pedúnculo cerebeloso inferior, las fibras simpáticas y la vía piramidal junto al lemnisco medial. Este sí es un síndrome, tal y como se puede ver acá, que tiene un componente vascular asociado como elemento etiológico, sobre todo a expensas de la arteria vertebral, debajo del origen de la cerebelosa posterior inferior. Y dentro de las manifestaciones clínicas que tendría un síndrome de esta naturaleza, sería la parálisis flácida del paladar blando, la faringe, la laringe ipsilateral. El paciente va a tener una atapsia ipsilateral con síndrome de Horner incorporado, con hemiparesia contralateral a la lesión e hemipoestesia propioceptiva contralateral. Recordemos que las vías espinocerebelosas tienen una doble decusación, por eso las manifestaciones sindrómicas del cerebelo siempre se van a mantener ipsilaterales, contrastando o en contraposición en un síndrome como este, en el cual las manifestaciones motoras y sensitivas van a ser contralaterales a la lesión por el tema de la decusación y la anatomía que ya ustedes conocen. Por último, veremos de los síndromes vulvares el último, el síndrome de Babinski-Nayot, descrito por primera vez en 1902, tiene una variante medial y una variante lateral. En este síndrome existe una lesión de distintos tipos de territorios vasculares, sobre todo a expensas de la arteria vertebral como elemento etiológico fundamental. Vamos a ver que dentro de las principales estructuras afectadas está el núcleo del ambiguo, el tracto solitario, el tracto espinal del quinto par craneal, el pedúnculo cerebeloso inferior, las fibras simpáticas, la vía corticoespinal y el lemnisco medial. Eso hace que tengamos una clínica bastante florida, con parálisis flácida del paladar blando, también toma la laringe, en algunas ocasiones va a haber hipoageusia,
del tercio posterior de la lengua. Hay un Horner incorporado, hemihipoestesia propioceptiva con hemiparesia contralateral respectivamente. Esos serían los elementos sindrómicos más icónicos que tiene el segmento vulvar, ¿verdad? Como síndromes a tener en cuenta. De ahí nos vamos al territorio pontino. El territorio pontino es bastante rico. Allí tenemos los síndromes ventrales como el síndrome de hemiparesia motora pura, la disartria mano torpe, la hemiparesia táxica, el Brisat-Scar, los síndromes pontinos del tegmento, ahí está el fóbil inferior, el superior, la oftalmoplegia internuclear, el síndrome del 8,5, el síndrome del 1,5. Dentro de los pontinos mediales estaría el paramediano, ¿verdad? El centro basilar, dentro de los laterales el Marifoix y dentro de los clásicos el Millar-Gubler, el Raymond y el síndrome de cautiverio. Entonces, de forma general, los síndromes pontinos se clasifican en ventrales, en dorsales o de tegmentos, en mediales, en laterales y en síndromes clásicos. Empecemos por los síndromes ventrales. Dentro de los síndromes ventrales, el primero sería el síndrome de hemiparesia motora pura. Ese síndrome, tal y como lo dice su nombre, es un síndrome que se encuentra localizado, que es expensa de elemento motor, se encuentra localizado en la base. La estructura afecta es el tracto piramidal. Es un síndrome de naturaleza lacunar y su principal manifestación sería la hemiparesia con disartria y disfagia. Sobre todo una hemiparesia que no se hace acompañar de manifestaciones de naturaleza facial. ¿Ya? Usualmente no se hace acompañar de toma de naturaleza facial, aunque en raros casos excepcionales sí se pudiera llegar a ver. De ahí viene el síndrome pontino ventral. Dentro de los síndromes pontino ventral estaría el disartria mano torpe. El síndrome de disartria mano torpe es un síndrome que se localiza en el tercio rostral y los 2 tercios inferiores de la base del puente. Aquí la estructura afecta es el tracto piramidal y la principal manifestación clínica es la paresia de la mano y de la cara con severa disartria y disfagia de nuestro paciente. Miren acá, en esta imagen por difusión, como se puede ver, la lesión de naturaleza lacunar pequeña, ¿verdad? Que genera un síndrome de disartria mano torpe. De ahí viene otro de los síndromes pontinos de la base, que sería el síndrome de hemiparesia ataxia. El síndrome de hemiparesia ataxia, que es un síndrome, miren aquí la imagen, que afecta o se localiza fundamentalmente en la base. Las estructuras afectadas aquí serían la vía piramidal con las fibras transversales del núcleo pontino y su principal manifestación clínica sería una hemiparesia de predominio crural que se hace acompañar de ataxia homolateral, es decir, de ataxia del mismo lado de la afectación vascular. Por último, dentro de los ventrales, estaríamos hablando del Brisat-Scar. Este síndrome, cuya imagen de resonancia por difusión estamos viendo en este momento, es un síndrome anterolateral inferior. La principal estructura afecta en este síndrome es el núcleo del séptimo par y el tracto piramidal. Independientemente de la naturaleza vascular de este síndrome, suele verse acompañado de la neurosífilis y su principal manifestación clínica sería el espasmo hemifacial ipsilateral con hemiparesia contralateral del paciente por una afección directa del córtico espinal.
De ahí nos vamos a los síndromes pontinos dorsales o del tegmento, perdón. De los síndromes pontinos dorsales o del segmento, el primero sería el síndrome de fovil inferior. Ese síndrome es un síndrome, tal y como podemos ver en la imagen, tomografía, difusión, ¿ya? Es un síndrome en el cual el componente vascular siempre va a estar a expensa de las ramas circunferenciales de la arteria basilar, no necesariamente debe ser de etiología vascular, también los tumores de la región suelen dar un síndrome de esta naturaleza. Desde el punto de vista anatómico afectan el séptimo y el sexto par craneal con una toma del centro de la mirada conjugada lateral y el tracto piramidal. Eso hace que un paciente con una lesión radiológica de esta naturaleza se exprese con parálisis superior del séptimo par craneal y del sexto par craneal para la mirada conjugada horizontal. Además de eso, va a tener hemiparesia contralateral con desviación oculocefálica hacia el lado de la hemiparesia. Esos serían los elementos clínicos que acompañan un síndrome de fovil inferior. De ahí viene el fovil superior, tal y como podemos ver en esta imagen. Miren acá qué grande, ¿ya? Esto es del mismo paciente. El síndrome de fovil superior va a ser un síndrome en el cual nosotros vamos a encontrar dentro de las principales características un daño del tegmento dorsal rostral. Siempre va a ser a expensa de una etiología vascular de la arteria basilar, aunque esta puede ser por una naturaleza isquémica propia del vaso o también, como en el síndrome anterior, por un tumor de la región que comprima. Aquí las estructuras afectadas siempre van a ser los pedúnculos cerebelosos, el tracto espinotalámico, el lemnisco medial, el córtico espinal y la formación paramediana pontina. Los pacientes con un síndrome de esta naturaleza a largo plazo pueden tener un compromiso de la conciencia, pero en lo que se instala una lesión de esa naturaleza, estaríamos viendo una ataxia, vamos a ver la presencia de atetosis con un temblor rúbrico, hay alteraciones de tipo sensitivas y motoras contralaterales con parálisis de la mirada conjugada horizontal hacia el lado de la lesión. De ahí viene la lesión de tipo oftalmoplejía internuclear. Miren acá las lesiones, ¿ya? En la oftalmoplejía internuclear estamos hablando de una lesión típica del tegmento dorsal central. Esta, si bien es cierto, se suele ver en lesiones de etiología vascular, es más fácil encontrarla como una manifestación de la esclerosis múltiple. En ella se afecta el fascículo longitudinal medial y dentro de las manifestaciones clínicas estaría la paresia del ojo abductor. Hay, además de eso, la presencia de un nistagmo. La mirada conjugada lateral se encuentra completamente comprometida. Es un síndrome sutil que suele acompañar las manifestaciones iniciales de una esclerosis múltiple. De ahí viene el síndrome del 1,5. El síndrome del 1,5 es un síndrome tegmental dorsal. También suele verse, igual que el anterior, como manifestación de una esclerosis múltiple. En él se afecta la formación paramediana pontina y el fascículo longitudinal medial. Y dentro de las principales características estaría la parálisis de la mirada conjugada horizontal ipsilateral con oftalmoplejía internuclear para nuestros pacientes. Son dos síndromes, este y el anterior, en el cual los principales elementos motores son a expensa de paredes craneales. Hay una afectación de la vía geniculada específicamente para esos pares craneales y el elemento fascicular que los une. De ahí vendría el síndrome del 8,5, es un síndrome pontino dorsal del tegmento,
En ese síndrome, a diferencia de los otros dos, la naturaleza por lo general es decir, la etiología por lo general es de naturaleza vascular. Aquí vamos a ver una parálisis del séptimo nervio, del séptimo par en su porción superior, y además de eso vamos a ver el síndrome del 1,5 incluido. Entonces, en un síndrome de esta naturaleza, la afectación sería a expensa del séptimo par craneal con la formación paramediana pontina y el fascículo longitudinal medial. De ahí vienen los síndromes pontinos mediales. De los síndromes pontinos mediales está el síndrome paramediano, ¿ya? El síndrome paramediano se puede clasificar en 3 grupos. En el síndrome paramediano medio basal unilateral, medio central unilateral y centro-basal bilateral. Dentro de estos síndromes, el medio basal unilateral, al igual que el resto de los síndromes paramedianos, van a tener una etiología vascular. El medio basal unilateral se va a expresar con hemiparesia, disartria, atapsia ipsilateral o bilateral. El medio central unilateral se va a expresar con disartria mano torpe más ataxia, hemiparesia y toma del facial y el séptimo par, todo eso ipsilateral, lo que corresponde a los pares craneales, y el centro basal bilateral se va a expresar con parálisis pseudovulvar y alteraciones sensitivas vulvares. Esos serían los componentes de los síndromes pontinos mediales. De ahí le sigue el lateral, Mary Fox. Miren aquí las manifestaciones imagenológicas de un Mary Fox que es de naturaleza eminentemente vascular. Es un síndrome en el cual se encuentra afectada la porción lateral del puente, específicamente el brazo pontino, y al estar afecto el brazo pontino, entonces se afectarían estructuras como las conexiones con el cerebelo, el córtico espinal y el espinotalámico, dando como origen a una clínica que se caracteriza por atapsia ipsilateral con hemiparesia contralateral en la evaluación desde el punto de vista motor. Ya por último, nos quedarían los síndromes de naturaleza pontina. Dentro de los síndromes de naturaleza pontina clásica están 3, que serían el Millar-Gubler, el Raymond y el síndrome de cautiverio. A continuación tenemos imágenes de el síndrome de Millar-Gubler, un síndrome vascular generalmente resultante de la oclusión de las ramas circunferenciales de la arteria basilar. En ese síndrome se va a afectar la porción ventral y caudal del puente, y al afectarse la porción ventral y caudal del puente, entonces vamos a tener el séptimo par craneal afecto, el sistema espinotalámico y el sistema piramidal. Eso clínicamente se va a manifestar con parálisis superior e inferior de la cara, hay hemiparesia contralateral, hemipoestesia contralateral y adicionalmente hay parálisis del septo par ipsilateral a la lesión. De ahí viene el síndrome de Raymond, ¿ya? Ese síndrome se caracteriza por una oclusión de la porción ventral y medial, a diferencia del anterior que se ocluía la porción ventral y caudal. Igualmente es un síndrome de naturaleza vascular. Con mayor frecuencia este síndrome se suele asociar al fobil, y la estructura afecta aquí es el tracto piramidal y el séptimo par craneal. Eso hace que clínicamente se exprese con una hemiparesia contralateral que respeta la cara y que toma el sexto par ipsilateral. Por último, está el síndrome de Cluster, el síndrome de enclaustramiento, ¿verdad? Es un síndrome de naturaleza vascular.
Además de eso, puede verse como resultado de traumatismo, de procesos infecciosos y de procesos de desmielinización de motoneurona, como la esclerosis múltiple. Es ventral bilateral y las estructuras que se encuentran afectadas aquí serían el sistema córtico-vulvar y el sistema piramidal. Eso trae como consecuencia una afonía con alteración de la mirada vertical horizontal de nuestro paciente y una cuadriplegia. De ahí hablaríamos de la porción más alta del mesencéfalo, que serían, bueno, de la porción más alta del tronco, que serían los síndromes mesencefálicos. Dentro de los síndromes mesencefálicos tenemos el síndrome de Weber, Foville, Parinau, Benedict, Cloud, Nothern, Foix y el síndrome de la punta basilar. Empecemos de abajo hacia arriba. Síndrome de Weber, ¿ya? El síndrome de Weber es un síndrome que por lo general lesiona el pedúnculo cerebral, es ventral y es medial, únicamente es de naturaleza etiológica vascular. Aquí la cerebral posterior, la coroidea, se encuentran afectos y dentro de las estructuras que desde el punto de vista anatómico se afectan está el tercer par craneal, el córtico espinal y el córtico vulvar, obviamente córtico vulvar para el tercer par craneal. Sus manifestaciones clínicas serían una parálisis parasimpática del tercer par craneal con hemiparesia y paresia facial inferior contralateral. Fue descrito por primera vez por Weber en 1863, de ahí le sigue el síndrome de Foville o síndrome mesencefálico de Foville. Ese es un síndrome que afecta el pedúnculo cerebral en la porción media y tiene un componente etiológico idéntico al síndrome anterior, es decir, es de naturaleza vascular, se afectarían aquí las arterias interpedunculares, la cerebral posterior, la coroidea posterior. Dentro de las manifestaciones clínicas está la parálisis ipsilateral del tercer par craneal, la parálisis facial que acompaña al síndrome. Además de eso hay hemiparesia con parálisis de la mirada conjugada horizontal hacia el lado opuesto. Todo esto sucedería porque se afectarían como estructuras anatómicas el tercer par craneal, el córtico espinal, córtico vulvar para el tercero, y la mirada conjugada horizontal, además de las fibras parasimpáticas del tercer par craneal que se expresarían con desórdenes del reflejo fotomotor. De ahí sigue el síndrome de Parinau, ¿ya? Ese síndrome de Parinau es un síndrome que afecta generalmente la porción dorsorostral y pretegmental del mesencéfalo. Su naturaleza etiológica generalmente comprende o incorpora manifestaciones de naturaleza tumoral que afecten el elemento ventricular, la pineal. La hidrocefalia en algunas ocasiones es capaz de generar un síndrome como el síndrome de Parinau, y dentro de los componentes vasculares que al infartarse dan origen a este síndrome está la oclusión de las arterias penetrantes de la cerebral posterior. Es un síndrome florido que desde el punto de vista clínico se va a manifestar con parálisis de la mirada conjugada vertical. Usualmente puede encontrarse acompañado del componente motor con una hemiplegia. Aquí vamos a ver el síndrome de la puesta en ojo de sol. El nistagmo suele acompañar eso. Hay un desorden de la acomodación, hay desviación oblicua de los ojos, ¿verdad? Lo que se conoce como el síndrome de Kohler o signo de Kohler, con la caída de los párpados, hay alteraciones pupilares, fotomotoras, con miosis. Esos serían los principales elementos que componen el síndrome de
Paring-out. De ahí viene el síndrome de Benedict, tal y como lo vemos representado aquí. En el síndrome de Benedict hay una lesión del tegmento ventral y del pedúnculo cerebral. Usualmente es igual de etiología vascular, sobre todo las lesiones que afectan la arteria basilar, la cerebral posterior. Aquí se ve incluido un Weber más un Claude. Las estructuras que afectan desde el punto de vista anatómico un componente vascular aquí sería el tercer par craneal, el pedúnculo cerebeloso superior, el núcleo rojo, el lemnisco medial. Eso hace que desde el punto de vista clínico el paciente tenga una parálisis del tercer par craneal. Además de eso, va a tener una atapsia ipsilateral, un temblor rúbrico, ¿ya? Ocasionalmente puede haber hemipoestesia contralateral con hemiparesia contralateral. Un síndrome bastante florido y común en nuestro medio. De ahí viene el síndrome de Claude, descrito por primera vez en 1912, dentro de las estructuras que se afectan en el síndrome de Claude, que infarta el tegmento dorsal, estaría, el pedúnculo cerebeloso superior, el tercer par craneal. Igual aquí el componente etiológico es de naturaleza vascular, a expensa de la arteria basilar y las ramas paramedianas de la cerebral posterior. Aquí vamos a ver que hay una parálisis ipsilateral del tercer par craneal con un síndrome cerebeloso contralateral y un temblor rúbrico que acompaña al síndrome. Nott-Gil sería el síndrome siguiente, descrito por primera vez en 1879, un síndrome que está representado ¿ya? En las imágenes siguientes. Aquí está afecto el tectum dorsal. Usualmente es un síndrome que clínicamente se comporta como una variante del paring-out. Aquí vamos a ver que hay una lesión del tercer par craneal ipsilateral y el pedúnculo cerebeloso superior. Por tanto y demás, nuestro paciente va a tener una parálisis oculomotora con alteración de la mirada conjugada vertical y hemiatapsia contralateral. De ahí seguiría el síndrome de la punta de la arteria basilar. Ese síndrome afecta el mesencéfalo, el tálamo y las regiones del lóbulo temporal y occipital. Es de naturaleza eminentemente vascular, especialmente por oclusión de la basilar rostral. También puede ser por procesos aneurismáticos o isquemia de la paramediana bilateral. Dentro de los síndromes que acompañan, dentro de las manifestaciones clínicas que acompañan un síndrome de esta naturaleza, estarían las alteraciones oculomotoras, ¿ya? Además de las alteraciones oculomotoras, vamos a ver desviación de la mirada conjugada, que es lo que se conoce como signo de Collier. Va a haber alteraciones con pupilas reactivas, midriasis fija. Hay alteraciones como la hemianopsia, la ceguera cortical. Puede ser que haya un componente conductual y cognitivo asociado en estos pacientes. Por último, estaríamos hablando del síndrome de Foix, que queda como estudio independiente, susceptible de evaluaciones a futuro. Al término del día de hoy, usted debe ser capaz de nombrar los distintos síndromes según los segmentos, identificar la estructura que está afecta en cada uno de los síndromes, el elemento etiológico más frecuentemente asociado y las manifestaciones clínicas que acompañan a cada uno de esos síndromes.